Damos gracias a Dios por este momento maravilloso que Él nos da de poder estar en su presencia, de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Cuando estamos ante la palabra del Señor, Él está obrando en nuestras vidas, porque la palabra del Señor dice que su palabra tiene poder para sanarnos, para liberarnos de toda ruina. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esta palabra que es enseñada traerá medicina a su cuerpo, traerá paz, traerá tranquilidad y el nombre de nuestro Dios será glorificado. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, porque Él está con nosotros, Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Es nuestro Dios y estará siempre con cada uno de nosotros. Y vamos a abrir la palabra del Señor allí en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, y dice así la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice, no se apartará. Ahí nos preguntamos, ¿apartarse de qué? Él no se apartará de la instrucción, de esa inversión personal que se ha hecho en su vida. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado quién instruye a nuestros hijos. En manos de quién estamos dejando la instrucción de nuestros hijos. Es una tarea que la palabra del Señor nos delega a nosotros los padres. Pero desafortunadamente, aun cuando la inversión haya sido de la clase equivocada, Él no se va a apartar de ninguna. Por eso es tan importante quién está instruyendo a nuestros hijos. Hoy en día vemos muchísimo que los padres delegan casi que la instrucción a la televisión, casi que los hijos pasan más tiempo en la televisión que recibiendo de pronto guianza de sus padres, o a veces se le ha dejado la instrucción al colegio, o a veces se le ha dejado la instrucción a tal o cual persona. Pero la promesa es que cuando el niño sea viejo, él no se apartará de su instrucción. Y aquí la palabra viejo no es que esté hablando de persona anciana, sino de pelo en la barba o que tiene barba. O sea, Salomón no quiso decir viejo en el sentido de ser anciano, sino viejo en el sentido de crecido, maduro, adulto. O sea, una vez va creciendo, él va mostrando cuál fue la instrucción. Y dice la palabra, aunque crezca, aunque pasen los años, él normalmente va a permanecer en esa instrucción. Y es muy significativo tener esto claro. A veces nos quejamos, pero este muchachito, ¿por qué así? O este, ¿de dónde sacó esto? O esta, ¿de dónde sacó esta? ¿De quién le instruyó? ¿De quién le instruyó? ¿Con quién pasaba la mayor parte de su tiempo? ¿Bajo qué vigilancia estaba? ¿Bajo qué autoridad estaba? ¿Quién era la persona encargada de determinarle lo que era bueno o lo que era malo, lo que era correcto, lo que era incorrecto, lo que es ser amable, lo que es no ser amable? Por eso el hogar fue la idea de Dios. Y es muy importante que algunas de las primeras cosas que Dios dijo al hombre tienen que ver con el hogar. Eso es bastante significativo en la palabra del Señor. Las primeras cosas que Dios dijo al hombre tenían que ver con el hogar. Y esto nos indica algo importante en la lista de prioridades de Dios. Es muy importante en la lista de prioridades de Dios el hogar, la familia. El hogar, la familia nació en el corazón de Dios, bendito el nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice allí en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dijo
a la primera pareja, al primer par de casados en la tierra. Le dijo, yo estoy interesado en poblar la tierra. Estoy interesado en que ustedes vivan con la reproducción en su mente. Por eso él les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Le estaba hablando a esa primera pareja que él creó en el huerto del Edén, Adán y Eva, a ese primer matrimonio. Dice la palabra del Señor que él los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y esa es la declaración de propósito de Dios para el hombre. Quiero poblar la tierra. Y quiero que ustedes den a conocer mi nombre, bendito el nombre del Señor. Porque cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para su gloria. Dice la palabra del Señor que fuimos hechos para gloria y alabanza de su nombre. Por eso cuando usted glorifica y alaba el nombre del Señor, usted está en el centro del propósito de Dios para su vida. Y por eso muchas personas manifiestan o podemos manifestar que cuando entramos en la presencia del Señor a adorarlo, a alabarlo, hay paz en nosotros. La paz de Dios comienza a fluir en nuestras vidas. Y es obvio que no fue la idea, la intención de Dios para Adán y Eva que ellos dos llenaran la tierra solamente, pues, aunque vivieron casi 1000 años, ¿verdad? Tuvieron muchos hijos y muchas hijas, dice la palabra del Señor, pues, casi 1000 años reproduciéndose, pero él no se refería a que solo Adán y Eva debían encargarse en ellos solitos de llenar la tierra, sino era esa comisión de Dios para el hombre, y era que Adán y Eva se multiplicaran, pero asimismo sus hijos se multiplicaran y los hijos de sus hijos se multiplicaran hasta hoy. Dios por eso, algo que ama es el matrimonio. Algo que él defiende es el matrimonio, y ahí encontramos la respuesta de por qué el ataque tan fuerte que estamos viviendo hoy contra la familia, contra el matrimonio, contra la unión entre un hombre y una mujer. Hoy se está promoviendo las relaciones entre personas del mismo sexo, y esto va contra la declaración de propósito de Dios para el hombre. La Biblia es muy clara en cuanto al concepto de Dios en la unión de personas del mismo sexo. En la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, tiene versículos claros donde Dios desaprueba este tipo de uniones, porque este tipo de uniones no pueden procrearse, no pueden reproducirse, va contra la declaración inicial de propósito de Dios para el hombre. Pero algo que la palabra del Señor nos revela es que Él nos ama y Él quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Y cuando usted viene al conocimiento de la verdad de Dios, usted es libre de todo poder engañoso, porque realmente quien promueve estas uniones del mismo sexo son espíritus engañosos. Dice la palabra del Señor que por no haber reconocido a Dios, o sea, por no cumplir ese propósito de Dios, que es que toda la creación, toda la humanidad le alabe y le adore, al no cumplirse ese propósito, dice la palabra, al no reconocer a Dios, las personas son entregadas a un poder engañoso para que crean a la mentira, dice la palabra del Señor. Pero cuando usted viene al conocimiento de la verdad, ese espíritu engañador, ese espíritu de mentira es quitado de su vida. Y la palabra del Señor nos dice allí en Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es una consecuencia de no reconocer a Dios. Y es triste cómo la humanidad día a día se está desembocando hacia este tipo de prácticas que traen muerte, que traen destrucción, que traen juicio sobre la tierra, y a veces
nos alarmamos de todo lo que está sucediendo, pero no hay un arrepentimiento, no hay un volverse a Dios. Dice la palabra del Señor, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te va a venir bien. Bendito el nombre del Señor. Dios quiere arrepentimiento, Dios quiere que nos volvamos a Él, que creamos a Él, que creamos a su palabra. Bendito el nombre del Señor. Y 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Otro versículo que habla acerca de este tipo de conductas. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. También vemos allí la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Bendito el nombre del Señor. Judas capítulo 1, versículo 7, también amonesta. Quiero leerle muchos versículos de la palabra del Señor, donde la palabra de Dios es clara acerca de este tipo de conducta. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esta fue la causa por la que Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego. Génesis en el capítulo 19 del versículo 11, es una porción, no lo voy a leer, voy a resumirlo un poco. Aquí la palabra del Señor nos relata que dos ángeles del Señor condenaron a los moradores de Sodoma y Gomorra, dejándolos instantáneamente ciegos porque querían violarlos en grupo. O sea, hombres de Sodoma y Gomorra querían violar a los ángeles cuando ellos fueron a decirle a Lot que saliera porque esa tierra iba a ser destruida. Y ellos vieron a estos ángeles y creyeron que eran hombres y querían violarlos colectivamente y ellos los condenaron con ceguera. Es impresionante cuando una persona se aparta de Dios, se aparta de la ley de Dios, queda expuesta a cualquier tipo de situaciones. Satanás tiene control sobre la vida de la persona y esto es terrible, abrirse hacia o abrirle puertas al enemigo. Él aprovecha cualquier situación, cualquier momento en su vida para destruirle. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. O sea, abominación es algo que Dios aborrece, que Dios repugna. No a las personas, sino el pecado, la conducta. Dios ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. Lo aborrece tanto que entregó a su Hijo para que nosotros hoy podamos ser rescatados. Nos amó tanto, tanto, pero tanto, que entregó a su Hijo para que usted y yo seamos libres del poder del pecado y de la muerte. Levítico 20:13 dice la palabra del Señor, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. O sea, no está diciendo la Biblia que vayan y maten al que tiene esa práctica. Lo que está diciendo es que la propia persona se acarrea muerte sobre sí. La misma persona por este tipo de prácticas le abre la puerta a la muerte para que destruya su vida. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17, dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. En Jueces capítulo 19, verso 16 al 24 dice,
acerca de otra situación, y es un pasaje también extenso. Yo le invito para que usted tome nota de ello y lo lea, que demuestra cómo las acciones pervertidas de un grupo de benjaminitas que querían violar en grupo a un hombre, sus actos fueron condenados como sumamente malos. Dice la palabra del Señor que llegó este hombre con su mujer y se posó allí en un lugar, y los hombres de la región, cuando lo vieron, quisieron abusar de él. Y él les entregó su mujer, y dice la palabra cómo abusaron de ella hasta matarla. Es impresionante. Mire, lo que Dios ha mostrado para este final de los tiempos es que se levantarán grupos de esa manera, queriendo abusar violentamente, colectivamente, a hombres a otros hombres. Mire, cuando el pecado se le da rienda suelta, no tiene control. Satanás toma control de las personas, de los pensamientos, de las vidas. Es impresionante. Y allí en el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 24, dice: hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Y en el primer libro de Reyes 15, 11 y 12, dice: Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Mire, es una de las cosas que trae más juicio sobre la tierra. Por eso algo por lo que debemos pedir perdón a Dios es por este tipo de conductas. Las conductas sodomitas, que son relaciones entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto va contra el propósito original de Dios, por el cual creó un hombre y una mujer. Y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Y después de que encontramos ese pasaje donde Dios los bendice y les da la orden de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, luego en Génesis 2:24 encontramos que Dios vuelve a mencionar a la familia. Y Dios indica que para que el hombre se reprodujera, tiene que dejar a sus padres. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto tiene que ver con una unión inseparable de los dos cuando vienen a ser uno. Dios le dijo a la primera pareja que fueran fructíferos, que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Esa fue la primera declaración que él le hace a ese primer matrimonio. Y en la segunda declaración, cuando se vuelve a dirigir a ellos, él les dijo que para que tuvieran esa clase de intimidad y relación, tenían que dejar a padre y madre. Y eso, cuando la palabra del Señor dice dejar a padre y madre, no quiere decir abandonarlos, que tiene que abandonarlos o ignorarlos o olvidarlos, no llamarlos. Quiere decir que tiene que salir debajo de esa ala paterna, salirse de esa autoridad paterna. Tiene que haber un cambio de autoridad. Cuando una pareja se casa, por eso hay un acto muy simbólico en la ceremonia de bodas, y es cuando el padre entra del brazo con su hija y suena allí la marcha nupcial, ¿verdad? Ese momento tan anhelado de ver entrar la novia, y todo el mundo está a la expectativa de la novia entrando del brazo de su padre. Y luego se detienen y el ministro hace una pregunta: ¿quién entrega a esta mujer para casarse con este hombre? En ese momento, su padre contesta: yo, su padre. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo hoy entrego mi autoridad. Hoy se está generando un cambio de autoridad. Y algo que tenemos que entender, aunque es el padre normalmente el que entrega a su hija,
Ambos conjuntos de padres, tanto los padres del novio como los padres de la novia, tienen que soltar las manos al comenzar un nuevo hogar. Y eso es muy importante, que nos preparemos para eso. Y algo que a veces no tenemos en cuenta son las etapas de vida. Nosotros tenemos etapas de vida, desde la concepción al nacimiento, del nacimiento a ese primer añito, de ese primer año, a los 10 años, a los 20, a los 30. Bueno, vamos teniendo etapas de vida y es muy importante que las vivamos intensamente. Hay muchas personas que cuando tenían que jugar no jugaron, y cuando tenían que trabajar entonces quieren jugar, y así viceversa, porque no se completaron las etapas de vida. Y una de las etapas de vida que como padres tenemos que prepararnos es ese momento cuando los hijos levantan vuelo de casa. En la mayoría, en nuestra cultura, en la mayoría sale cuando se casan. En otros lugares, cuando ya entran a la universidad, ya tienen que salir de casa, trabajar, establecer ya su propio nido. Y para muchos padres no están preparados para ese momento. Y eso les genera una frustración impresionante. Incluso muchos padres entran como literalmente en cierta depresión, tristeza, porque sienten como que yo qué hice, o sea, yo crié a mis hijos, lo di todo, entregué todo, y ahora se va, y ahora me deja. Qué ingrato, qué ingrata. Incluso para muchos padres, el yerno, la nuera, se convierten casi que en sus enemigos. Siente que les robaron a sus hijos. Siente que se llevaron en lo que ellos tanto habían invertido, en lo que tanto estaban esperanzados en sus hijos. Y es natural que este periodo de libertad sea difícil. O bueno, nosotros lo hacemos difícil. O sea, si un padre y una madre trabajan durante el tiempo de formación de sus hijos proyectados a que ese hijo, esa hija un día va a tener que salir de casa, ¿sí? Y es algo pues que los padres debemos alegrarnos cuando ellos ya se pueden, o sea, desde que salgan bien, ellos ya puedan independizarse, ellos ya puedan organizar sus propias familias. Pero normalmente produce dolor, produce tristeza, para muchos se hace bastante difícil. Y a veces preguntamos por qué se nos hace tan difícil soltar a nuestros hijos. ¿Por qué soltar a un hijo es difícil? Dios algo que ha hecho con cada uno de nosotros, y pues ahí están incluidos nuestros hijos, es que Dios le dio a su hijo, a su hija, un juego de tendencias o inclinaciones prescritas, tanto que hemos hablado de que cada hijo es como un libro, ¿verdad? Que tenemos que aprender a leer, que tenemos que aprender a conocer, a entender, bendito el nombre del Señor. Y ese hijo tiene unas inclinaciones tanto buenas como malas. La palabra del Señor lo dice y pues en nuestro carácter, en nuestro temperamento lo vemos. Cada ser humano tiene cosas maravillosas, pero también tiene cosas malas. Desde el punto de vista general, o sea, no estoy diciendo que sea un perverso, que no, pero de manera general tenemos cosas malas, que es lo que se llama la iniquidad. A veces hemos dado como mucha mística a lo que es la iniquidad, ¿verdad? Pero realmente la iniquidad es la maldad heredada o el pecado que heredamos. La Biblia dice que la maldad del padre va a visitar al hijo hasta la tercera y cuarta generación, bendito el nombre del Señor. O sea, que esas cosas malas que a veces nos permitimos en nosotros, se van a transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos. Eso lo recibimos por la conexión con la raza humana, por el pecado, lo que muchas personas llaman el pecado original, o sea, el pecado que se heredó de los padres. Realmente eso malo Él lo sacó de usted, y usted lo sacó de sus padres, y sus padres lo sacaron de sus abuelos, y sus abuelos lo sacaron de sus tatarabuelos. Por eso es muy importante que
que en el camino como que hagamos un pare y digamos, oiga, yo me voy a deshacer. Ojalá lo hiciéramos antes de engendrar o de concebir a nuestros hijos. Deshacernos de esas herencias pecaminosas, de esas tendencias malas que nosotros no queremos ver en nuestros hijos. Por ejemplo, hay familias que hay tendencias de adulterio. Hay otras que son tendencias de embriaguez, otras tendencias de mentira, de violencia, de adicciones, bueno, de tantas cosas que a veces se quieren venir en nuestra herencia. Pero también cada niño tiene tendencias particulares hacia el bien. Y es ahí donde entra esa tarea profunda de nosotros como padres. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, usted puede darle apoyo a esa tendencia mala, a esa tendencia pecaminosa, ¿sí? Que el niño a toda hora está levantando la mano y pegándole al otro, bien, papito. Usted puede aplaudir eso y es una instrucción que usted está dando. Y está fortaleciendo una tendencia mala, pecaminosa en la vida de su hijo. Pero usted también puede ver esa tendencia buena, que es la parte de Dios en nosotros, que también ha venido transmitida. La Biblia dice que el pecado va hasta 4 generaciones, pero la obediencia va hasta 1000 generaciones. Entonces hay tendencias buenas y es muy importante que los padres identifiquen esas tendencias buenas. Con las malas, trabajemos desarraigando esa iniquidad, renovando la mente con la palabra de Dios, con la instrucción de la palabra del Señor, cambiando, enseñándole a perdonar, enseñándole a amar, enseñándole a ser cordial, enseñando a respetar a sus padres, ¿verdad? Toda esa renovación del entendimiento, que eso se logra a través de la palabra y del Espíritu Santo. Y fortalecer esa tendencia hacia el bien. Y el padre que desarrolla a sus hijos de acuerdo a estas tendencias buenas, pues lo que va a hacer es que va a mejorar esas cualidades, capacitando a su hijo o a su hija para llegar a ser su propia persona en el reino de Dios, para cumplir ese propósito de Dios, porque la tendencia buena es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. O sea, dice la palabra del Señor que en Dios fuimos creados antes de que Él fundara el mundo. Dice la palabra que fuimos creados para cosas buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, este padre que se concentra, que identifica esas cosas buenas en su hijo, estará instruyendo al niño de acuerdo al propósito o al camino que Dios diseñó para su hijo. Y esta es la responsabilidad principal de nosotros los padres. Dice, instruye al niño en su camino. Y eso es muy, muy importante. A veces tomamos un modelo nuestro y por ahí introducimos a todos nuestros hijos. Pero realmente cada uno de nuestros hijos tiene un diseño de Dios, bendito el nombre del Señor. Está diseñado por Dios para el propósito que Él diseñó. Y vuelvo y le digo, es la tarea principal que nosotros como padres tenemos. Entonces, ¿por qué muchas veces se nos hace difícil soltarlos? O sea, si yo he identificado las cosas buenas y las he fortalecido en mi hijo y estoy segura de que estoy llevando a mi hijo hacia el propósito divino, hacia el propósito de Dios, eso me debería dar tranquilidad, ¿verdad? Eso me debería dar como esa seguridad de que mi hijo sale de casa, mi hija sale de casa y sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo, ha aprendido a fortalecerse en el Señor. ¿Por qué soltarlos entonces se hace tan difícil? La primera dificultad con que tropezamos para dejar libre a un hijo resulta cuando los padres nos hemos edificado a sí mismos en torno a nuestros hijos. O sea, en vez de identificar el diseño de Dios para ese hijo, en vez de identificar las tendencias buenas en ese hijo,
y desarrollar el carácter del niño conforme al diseño de Dios para él, nos hemos edificado en ello. O sea, hemos hecho más como cumplir mi sueño o mis sueños frustrados en mi hijo, en lugar de haber identificado el sueño de Dios para ese hijo. ¿Qué fue lo que Dios diseñó en él? Y en eso vuelvo y le digo, hay que estar muy atentos en esas cualidades del hijo, en esas tendencias buenas. A veces cometemos el error de creer que todos los hijos tienen que ser iguales, que todos tienen que comportarse de la misma manera, que todos tienen que hacer las cosas de la misma manera. Y cuando hacemos esto, ya sea intencional o inadvertidamente, pasamos por sentimientos terribles al tiempo de soltarlos. O sea, porque no dijimos yo voy a preparar a mi hijo para el diseño de Dios para él, para lo que Dios preparó para él, sino yo me edifiqué en él. O sea, mi ego, bueno, mi valor o ¿cómo diríamos? Mi identidad está en mi hijo. O sea, en él yo me veo, en él yo me proyecto, él es todo para mí, por decir algo. Entonces, en el momento en que ese hijo decida irse de casa, ya sea porque se va a otro país, porque se casa, porque en un ministerio tiene que ir a otro lugar, pues eso va a generar como un rompimiento, como si el piso, como si el fundamento donde yo estoy, lo que me da valía, se me derrumbara, bendito el nombre del Señor, como si soltarlos fuera a acabar con mí. ¿Por qué? ¿Por qué se nos genera eso? Porque hemos pasado de alguna medida a ellos parte de nuestra identidad. O sea, estamos identificados en ellos. Es como si me quitaran la mitad de mí mismo, como si una parte de mí se arrancara y se fuera. Sentimos como que estamos perdiendo algo de nosotros mismos y eso es doloroso. Entonces, ¿por qué? Porque no los edificamos a ellos, sino que nosotros nos edificamos en ellos. Y por eso es que para muchos eso se convierte en algo supremamente doloroso. Por ejemplo, un padre que por diferentes circunstancias amaba la música y no pudo llegar a ser músico. No pudo alcanzar ese logro o otros logros. Y entonces él proyecta ese logro en su hijo. O sea, él no pensó que si su hijo fue llamado por Dios para ser músico, tal vez no para ser músico, sino para ser orador, o tal vez para ser médico, tal vez para otra cosa, ¿verdad? Sino que él tiene un sueño frustrado y él lo va a lograr a través de su hijo. Y entonces, aunque al hijo no le gusta la música, aunque para el hijo se vuelve algo frustrante, su padre se está proyectando en él, se está visualizando. Lo que él quiso ser, lo está visualizando en su hijo. Entonces, cuando ese hijo tal vez alcanzó el objetivo, llegó a ser músico, y muy buen músico, cuando él decide irse, es posible que el padre sufra una lucha interna fuerte cuando el hijo decide dejar el nido. ¿Por qué? Porque parte de los deseos de su padre han comenzado a plasmarse en la vida de su hijo. O sea, él se está sintiendo como que parte de mí está en él y ahora que esa mujer se lo va a llevar, ¿sí? Porque se casa. Entonces como que me está arrancando parte de mi vida. Por eso cuando llega el momento de soltarlo, el padre piensa, no, yo no puedo dejarlo ir. No, pero hijo, ¿cómo me va a dejar? ¿Pero cómo me va a abandonar, verdad? O tal vez no es el papá, la mamá, que estaba terriblemente frustrada cuando era niña, ve en su hijo tal vez la oportunidad o en su hija la oportunidad de desarrollar aquellas cosas que a ella le faltaron. Y entonces comienza es como a gestarse ella misma en su hija sin tener en cuenta cuáles fueron las tendencias buenas de Dios para su hija, qué es lo que Dios quiso diseñar en ella, para qué fue que Dios creó a su hija, ¿verdad?
Y a veces pasamos por alto esas tendencias buenas y comenzamos a forjarnos nosotros en la vida de ellos. Entonces, cuando viene el tiempo de que su hija vuele, de que su hija se vaya, tal vez el día de su boda, la mamá pasa por un dolor de la separación, porque siente que parte de ella también se está yendo. Es como si le estuviesen desgarrando por dentro. Y algo que la palabra del Señor en el versículo inicial nos advierte es en contra de esto, cuando nos dice, instruye al niño en su camino o enseña al niño el camino en que debe andar. Instruye al niño en su camino, en el de él. Para que cuando él vaya a tener que volar, usted sienta que lo ha preparado. Que se está listo para volar y volar muy alto, porque usted pudo identificar cuál fue el propósito de Dios para su vida y lo formó para ese propósito, pero no se formó usted en él, sino que lo formó a él o la formó a ella. Dicho en otras palabras, podríamos decir que una de las cosas más difíciles para un padre hacer o una madre es permanecer objetivo. O sea, sabiendo que ese hijo Dios lo plantó, es una plantica de olivo que nació en el corazón de Dios, fue trasplantado a mi hogar con un plan y un diseño perfecto de Dios para él o para ella. Y que Dios me da la oportunidad de formarlo, de instruirlo en ese camino maravilloso que Dios le diseñó. Y ahora que el hijo va a volar o la hija va a volar, yo estoy plenamente satisfecho, satisfecha de que él cumplirá el propósito de Dios. Pero eso no es fácil, es de lo más difícil. ¿Por qué? Porque peleamos con un enemigo y es esa tendencia subjetiva de inculcar en sus hijos las cosas que siempre deseó llegar a ser en la vida. Ese enemigo que quiere, que de alguna manera es egoísta, ¿verdad? Y que más que pensar en mi hijo, estoy pensando en mí. Más que pensar en que los propósitos de Dios se cumplan para él, estoy pensando en que los propósitos de Dios, en que mis sueños frustrados se cumplan a través de él. Por eso, si no somos objetivos, si no lo hacemos, pues el día de la boda va a ser un día de lágrimas, un día de sufrimiento, un día de frustración. ¿Por qué? Por la razón equivocada. Por la razón que nunca debió llevarnos a la formación de los hijos. Porque pensamos fue en nosotros, en mis sueños frustrados, y no en lo que Dios había diseñado para él o para ella. Y la segunda dificultad o la segunda causa, vamos a ver más, pero hoy veremos estas dos. La segunda causa para que se genere esa dificultad en soltarlos, nos lleva de pronto a hacer un repasito allí de Efesios 5, 22 al 33, que es un pasaje extenso sobre el deber del esposo y la esposa en el hogar. Y entonces la palabra comienza diciendo: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, son 12 versículos que dan instrucciones para el hogar. Luego en el 6, entonces ya habla a los hijos, luego a los amos, a los siervos, a cada una de las relaciones sociales que tenemos. Pero del versículo 22 al 33 habla o da instrucciones para el hogar. Y algo que Dios allí en estos 12 versículos discute es el hogar al hablar con esposo y esposas. En estos 12 versículos no habla de los niños. Ya en el capítulo 6 habla de los hijos, pero en estos versículos de Efesios 5, 22 al 33, habla de los esposos y las esposas. ¿Por qué los niños nunca los menciona aquí? ¿Por qué? Porque los niños nunca fueron diseñados para ser el plomo que suelda y mantiene el hogar junto. O sea, lo que debe unir el hogar
es el esposo y la esposa. Y esto nos lleva a explicar la segunda razón por qué los padres a menudo tienen gran dificultad en soltar a sus hijos. Y es esa la relación paternal muchas veces se ha vuelto mucho más fuerte que la relación del matrimonio. Y eso lo vemos y usted lo oye continuamente. Realmente el niño ha sido puesto en una función que nunca fue designado para ella. Y muchos de los niños sufren terriblemente por eso, porque la mamá quiere más al hijo que al esposo. El papá quiere más al hijo que a la esposa. Lo que realmente los mantiene unidos no es el amor entre esposo y esposa, como lo discute el Señor allí en Efesios 5:22, lo declara el Señor allí a través del Espíritu Santo, en Efesios 5:22 al 33. No es ese la mujer respetando al marido y el marido amando a la mujer lo que ha hecho crecer esa relación matrimonial, lo que ha hecho que esa relación matrimonial esté allí unida, sino que lo que hace que ese matrimonio esté ahí, funcione, son los hijos. Por eso cuando viene el tiempo para que ese niño o esa niña sea liberado, se hace evidente que los padres han usado a sus hijos como el pegamento para mantener el hogar unido a través de dificultades tremendas. Y usted lo oye, esto se oye continuamente. Y cuando usted mira las estadísticas o cuando se muestran las estadísticas sobre los divorcios, normalmente tienen esta figura de B. Alto, bajo y vuelve y sube. ¿Por qué? Porque los matrimonios destruidos llegan a su máximo en sus primeros años cuando la relación es inestable. O sea, cuando apenas están esposo y esposa, apenas están aprendiendo a conocerse. Cuando llegan los niños, la tendencia de divorcio disminuye. ¿Pero cuál es la razón? ¿Creció el amor hacia su pareja? No, no puedo irme, tengo que criar a este niño. Es imposible hacerlo solo. No, si yo me voy, ¿quién me da para comer? No, si yo me separo, ¿verdad? Y empezamos a escuchar una cantidad de argumentos en torno a los hijos. Realmente permanece la pareja junta, no por amor, sino por culpabilidad. Porque no es que yo no quiero, y uno oye muchas parejas así. Es que yo no me quiero criar sin papá como me tocó. Yo no quiero criar a mis hijos sin papá como me tocó a mí. O yo no quiero criar a mis hijos sin mamá como me tocó a mí. Y luego cuando esos hijos, que es lo que están generando el pegamento ahí en el matrimonio, que es lo que están haciendo que el papá y mamá permanezcan unidos, cuando ellos dejan el hogar, entonces el porcentaje de divorcio vuelve a subir. Por eso tiene como esto, aquí sube, baja y vuelve y sube. ¿Por qué? Porque lo que los estaba uniendo eran los hijos. Mire, es impresionante ver que cuando una pareja, normalmente los hijos salen de casa, pues ya debería ser como un tiempo de refrigerio para la pareja, como de reencontrarse, como de haber aprovechado todo ese tiempo para crecer en amor. Pero realmente padres inseguros encontraron en sus hijos lo que deberían haber encontrado en su cónyuge. Entonces, cuando esos hijos deciden irse, ellos sienten que no pueden dejarlos ir. Porque sienten como que el hilo que los ataba a la felicidad, a que hubiese un hogar, a que hubiese una familia, el soltarlos viene a ser causa de lamento. Viene a ser causa de dolor, viene a ser causa de como que de algo me están arrebatando. Por eso yo quiero hacerle una pregunta, esposo, esposas. ¿Están ustedes estableciendo una relación alrededor de sus hijos o alrededor de su cónyuge? Muy importante que revisemos qué es lo que nos mantiene unidos. ¿Qué es lo que hace que estemos ahí unidos?
¿Es mi cónyuge o son mis hijos? ¿Qué es lo que hace que me dé alegría llegar a la casa? ¿Ver a mi cónyuge o ver a mis hijos? ¿Qué es lo que me motiva del hogar? ¿Mi cónyuge o mis hijos? Y no estoy diciendo que desprecie a sus hijos, pero ellos un día van a tener que salir de casa. Ellos un día van a tener que volar. Y usted quedará nuevamente con su cónyuge. Y es terriblemente desafortunado poner a un niño en posición de mantener el hogar unido. O sea, es colocarlo en una posición para lo cual no nos fue dado. Ese hijo nos fue dado para instruirlo en el camino que Dios diseñó para él. Y no para que supla tal vez esa necesidad de felicidad, de alegría, de razón de vivir. Yo le pregunto, esposo, ¿usted ama a su esposa? ¿Usted siente que la ama? Algo que ella espera es que usted se lo diga y se lo demuestre. Por eso es importante, como esposos, estar a solas periódicamente. Tal vez salir de vez en cuando, eso es importante. Esos momentos de salir, de estar solos, eso aviva lo que está faltando, lo que ha venido como menguando. Hoy que usted tiene a su cónyuge, fortalezca esa unión, fortalézcala, ore por su cónyuge, bendígale, dile que le ama, que cuenta con usted, que su cónyuge sienta ese apoyo. Crezcan como pareja para que cuando lleguen esos días en que su hijo quiera elevar alas y volar, no sea difícil dejarlo ir. Para muchos hijos se les vuelve como una carga dejar a papá y mamá, y siempre que mamá lo llama, cuando ya se casa, le dice que está triste, que porque la dejó, que porque no está con ellos, que porque fue tan ingrato. Eso se vuelve como una carga para ese hijo, para esa hija. O sea, sentir como que yo fui ingrato, yo fui ingrata, y por eso muchos vuelven y cogen la maletica y se van para la casa. Pero es muy importante que como padres aprendamos a soltar, a dejar ir. Por eso quiero recordarle esas dos causas por las que para muchos padres es difícil soltar a su hijo o a su hija. La primera cosa, recuerde, difícil de soltar a un hijo viene porque los padres se establecen ellos mismos en el hijo. O sea, no vieron a su hijo como un individuo, como un ser que Dios colocó allí para que él le instruya en el camino que Dios diseñó para él, sino que papá se estableció en ese hijo. Como que se visualizó en ese hijo. Y el segundo es el resultado de esa relación personal que es más fuerte, esa relación paternal, que es más fuerte que la relación matrimonial. Cuando yo hago que mi hijo o mi hija sea la que una nuestro matrimonio, sea la que dé la razón de ser de nuestro matrimonio o de nuestra familia. Por eso es muy importante que atendamos a esta advertencia que el Señor nos da. Allí en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Podrá soltarlos con alegría, con satisfacción de corazón, como misión cumplida. Señor, he cumplido la misión, lo he preparado, la he preparado para la misión que tú determinaste para este hijo, para esta hija. Y yo lo dejo ir con toda libertad. Qué lindo el día del matrimonio, estar sonrientes, estar allí apoyando en esa alegría que ese hijo, esa hija está compartiendo en ese momento. Eso sería muy maravilloso para el hijo, antes que ver a mamá allí triste, llorando, a papá triste, llorando, ¿verdad? Lógico, a veces pueden salir lágrimas de emoción, porque un matrimonio emociona bastante, pero que no sea como ese sentimiento de hijo me dejó, me abandonó, ingrato, porque se va, porque me deja, ¿verdad? Sino que nos hayamos preparado para ese momento en que nuestros hijos deciden salir de casa, que sea el Señor dándonos la sabiduría. Algo que la palabra del Señor nos dice, que antes que plata, antes que oro, pidamos sabiduría
e inteligencia. Y yo le invito para que en esta hora usted ore conmigo, digámosle: Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias, Señor. Dele gracias a Dios por ese cónyuge que Dios te ha dado. Dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me has bendecido con mi cónyuge, Señor. Nómbrele. Alabe al Señor por ese esposo, por esa esposa que Dios te ha dado. Dígale al Señor que tal vez hay momentos en su vida que siente como que el amor se ha apagado, ha disminuido. Pero dile al Señor que Él fortalezca, Él que es la fuente de amor, fortalezca su amor, llene esa vasija de su amor. Él le llene de amor. Ahora bendiga a sus hijos. Tal vez ya son adolescentes y para muchos padres cuando sus hijos se les vuelven adolescentes, empiezan como a sufrir y a veces en ese sufrimiento tratan de volverse un poco posesivos, un poco agresivos porque sienten ya dentro de poco va a volar, ya dentro de poco se va a ir y yo qué voy a hacer. Empiece a bendecir a sus hijos, dile al Señor que te dé sabiduría para instruirle en el camino que Él diseñó para cada uno de ellos, que podamos tener la sabiduría y el discernimiento para discernir en cada uno de ellos esas tendencias buenas, esa herencia de Dios en sus vidas y poderlos instruir en el camino que Dios diseñó para cada uno de ellos. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi hijo, nómbrelos a cada uno de ellos, bendígalos con sabiduría, con conocimiento, con obediencia, con temor de Dios, que la gracia de Dios esté sobre ellos cada día, que Dios te dé la capacidad para ese día en que ellos deben salir, que ellos deben volar de casa, o tal vez ya su hijo salió, su hija salió y su corazón está herido. No has podido volver a ese nivel que tú tenías. Has decaído, has perdido la razón de vivir, de la casa, ya incluso no le motiva a preparar ni siquiera alimentos, arreglar la casa, ha perdido toda esa motivación. Dile: Señor, fortaléceme, dame fuerzas hoy. Dame fuerzas hoy, Señor. Yo necesito que tú me des fuerzas. Dígale: Señor, levántame. Restáurame, Señor, y vivifícame, Padre, para tu gloria. Que tu nombre, Señor, hoy sea glorificado en nuestras vidas. Que tú levantes y restaures nuestros hogares, Señor, para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato toda obra de las tinieblas que se quiere levantar contra los hogares, contra las familias. Toda ansiedad, todo temor, todo miedo, todo odio, todo rencor se va de cada hogar, de cada familia, de cada vida. Hoy declaro que el amor de Dios se ha derramado en cada corazón. Escrito está en tu palabra, Señor, que el perfecto amor se lleva fuera el temor. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús. Hoy damos gloria a Dios Padre en todas las cosas que hagamos, emprendamos, Señor, tu nombre, oh Dios, sea glorificado. Que tú nos vivifiques, Señor, que tú nos levantes, que tú nos restaures, Señor, para tu gloria, que podamos llevar gloria a tu santo nombre en todo lo que hagamos, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Estamos ubicados en la carrera 14B, 45-100, centro de la ciudad de Bucaramanga. Quiero invitarle a nuestros cultos presenciales hoy 8 de la mañana, 10:30 de la mañana y 2:30. También tenemos iglesias en Girón, Piedecuesta, Curití, Gasoriente, Bogotá, Valledupar. Bueno, puede comunicarse a nuestros teléfonos o allí en las redes, puede escribirnos y pedirnos la dirección del lugar más cercano donde usted pueda congregarse. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Recuerde que la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo cuenta con academia musical y seminario bíblico. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.
Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadores.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecrisто.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.